Bueno, les damos la bienvenida a nuestra constitución del Palacio de la Torre, sede del gobierno departamental, donde tiene lugar a partir de este momento esta rueda de prensa. En la mesa de izquierda a derecha nos acompaña el ingeniero Leonardo Álvarez, secretario de Infraestructura del gobierno de Boyacá. A su lado está el doctor William Archila, jefe de gabinete. A su lado está el doctor Jairo Neira Sánchez, secretario de Planeación del departamento de Boyacá. A su lado el honorable representante Wilmer Castellanos, el señor gobernador de Boyacá, ingeniero Carlos Andrés Omar Rodríguez. Junto a ellos, la honorable senadora de la República, doctora Carolina Espitia Jerez. A su lado, el honorable representante a la Cámara, doctor Jaime Raúl Salamanca Torres. Junto a ellos, el doctor Germán Aranguren, el actual director de la Unidad Jurídica y Defensa del Departamento. Y junto a ellos, el doctor Jorge Mario Ibáñez Arango, secretario de Contratación del Gobierno de Boyacá. Además, nos acompaña la periodista Diana Espinel, el director de la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo. Una vez más, bienvenidos. Hace uso de la palabra el señor gobernador del departamento de Boyacá, ingeniero Carlos Amaya. Bueno, muy buenos días para todas y todos los boyacenses a través de los medios de comunicación que se encuentran en el Salón de la Constitución. Agradecerle de manera muy especial a cada uno de los periodistas por acompañar esta rueda de prensa. Hoy es un día feliz para el departamento, en medio de todo lo difícil que fue el fin de semana por el atentado. Pues tengo que decir que hoy tenemos muy buenas noticias para Boyacá, que son producto del trabajo de muchos equipos, de muchas personas y la suma de muchas voluntades. Hay que decir lo primero, y es que la firma de un pacto territorial no se logra de un día para otro, no es de la noche a la mañana. Esto requiere esfuerzo, equipos técnicos, formulación de proyectos. Para ponerles un ejemplo, que es muy importante que ustedes lo tengan en el radar, los estudios y diseños que permiten que se haya aprobado un pacto y que permiten que pueda hacerse una inversión importante del puente de Boyacá, esos estudios y diseños se contrataron en el año 2018 con la Universidad Nacional de Colombia. Esos estudios y diseños valieron más o menos 5.000 millones de pesos. Y tener unos estudios y diseños en fase 3 completamente terminados requiere de un equipo técnico muy grande, en este caso la Universidad Nacional. Esos estudios y diseños, una vez terminados, fase 3 se firma el Pacto Raíz y Futuro y ahora tiene que tener un proceso de validación en el Ministerio de Cultura que permita que esté acorde al Plan Especial de Manejo Ambiental. Es decir, hay un montón de tareas alrededor de ello. Para dar solo un ejemplo, pero son 77 proyectos como el puente de Boyacá. Las vías, por ejemplo, no se logran los estudios y diseños de un día a otro, ¿sí? Es hacer estudios y diseños de vías, como por ejemplo la vía de la tierrita de mi expresidente de la Cámara, de Sotaquiragua, Baruna. Esos estudios y diseños se empezaron a hacer en mi primera gobernación. Los estudios y diseños de la vía Villa de Leyva, acabó con la tierra aquí de mi senadora y de mi querido presidente de la Comisión Tercera, pues empezaron a hacer en el 2018 en mi primera gobernación. Así que aquí es un acumulado de muchos años de esfuerzo, de trabajo cotidiano y de mucho esfuerzo técnico de muchas personas, así que lo que primero quisiera yo resaltar es eso. Lo segundo, pactos territoriales en este gobierno, apenas se firmaron 8 pactos. Y si ustedes revisan, todos en zonas de altísimo conflicto. Entonces el pacto del Cauca, el pacto de Nariño, el pacto de Chocó, el pacto de Catatumbo. Es decir, los pactos, este gobierno los priorizó particularmente en los lugares donde hay altísimo conflicto. Tener en este caso un pacto territorial en Boyacá, pues ese es un gran logro sin duda. El equipo de congresistas que ha estado acompañando esta iniciativa, aquí están los 3 compañeros de Jaime Raúl, Carolina y Wilber, pero también hay que reconocer que el representante Suárez Vaca ha estado pendiente también, la senadora Ida, y esto pues por supuesto requiere de voluntad del gobierno nacional y hay que reconocer la voluntad del gobierno nacional. En agosto entonces se firmó el Pacto Raíz y Futuro que llevaba desde noviembre del año 2023 empezamos a hablar del pacto. Es decir, antes de yo posesionarme, hicimos la primera reunión,
con los compañeros congresistas y con el gobierno nacional para empezar a hablar del pacto. Ustedes ya conocen los 77 proyectos, el más importante o el más relevante, el pacto del tren, el proyecto del tren que permitirá. Y hoy quiero contarles que ya tenemos en este momento suscrito entre la Gobernación y la Financiera de Desarrollo Nacional el convenio por 19.500 millones de pesos que permite la ejecución del proyecto de la prefactibilidad del tren. Esto se suma a los recursos que contratará posteriormente la Agencia Nacional de Infraestructura, que está en el presupuesto de la agencia para este año que viene, de la factibilidad. Esperamos nosotros en el 2027 tener el resultado de la factibilidad que permita la contratación de ese pacto. Y eso, digamos, como para mencionar de ese tren, para mencionar la importancia del asunto. Vamos a iniciar entonces con una presentación que están poniendo en el televisor, pero en la pantalla, perdón, pero sí hacer mucho énfasis en la importancia de lograr estos avances en la ejecución. Tenemos una línea de tiempo para mostrar que entre el contrato plan que firmé con Santos, que firmó Granados también con Santos en algún momento con los recursos de la electrificadora del gobernador Granados, de lo que se denomina todo las 7 maravillas, dentro del pacto bicentenario con Duque y el pacto territorial, y esto hay que decirlo con toda la claridad, el pacto como instrumento de planeación y de coordinación de recursos que más ha avanzado rápidamente es este. Sin ninguna duda, acá ya les muestro la línea de tiempo. Pero además yo quiero decir lo siguiente, estuvimos trabajando todas estas últimas semanas, corriendo en muchas reuniones, en muchas entidades, para lograr firmar los convenios que permiten que se avance. O los COMPES. Por ejemplo, el COMPES de educación, de salud, por 169.000 millones de pesos, más 25.000 millones de pesos de la unidad materno-infantil, pues duró un trámite de 3 meses. Es decir, eso no es de un día para otro como que alguien digo, no, es que ya está, ¿qué quiere? No, eso requiere un tiempo. Y en el COMPES de salud ya está garantizado los 115.000 de la Torre de Alta Complejidad de San Rafael, los 45.000 de Uitama, los 9.000 de Ramiriquí, y además con recursos de este año los 25.000 de la unidad materno-infantil. Avanza el COMPES de educación muy bien, que es un COMPES que será por 287.000 millones de pesos, que es la mayor inversión en la historia en educación superior básica y media. La gente se pregunta por qué el gobernador salió a las 6 de la mañana del edificio de Planeación Nacional el sábado. Porque no solo hay que firmar un convenio interadministrativo, como se suscribió entre Planeación y Territorio. Además de eso, posteriormente a un convenio interadministrativo, se firman unos convenios específicos, contratos específicos derivados, que es los que firma en territorio con la gobernación. Y eso también requiere entonces una tarea importante. Iniciamos entonces con la línea de tiempo. Quiero que la veamos en la pantalla, si me ayudan, por favor. Entonces, ya casi, ya, listo. Entonces, el primero es el contrato Boyacá Bicentenario, lo firmamos el 7 de agosto. El 10 de noviembre firmamos el convenio entre el INVIAS y la Gobernación de Boyacá de este contrato Plan Bicentenario. Hasta el 30 de noviembre del 2019 se hizo el COMPES de las vías del Pacto Bicentenario. En el 2020-21, hablando del Pacto Bicentenario, que es muy importante esto. Es decir, en el contrato Boyacá Bicentenario, que avanzó muy rápidamente en ese entonces con el presidente Santos, que fue un convenio entre el INVIAS y la Gobernación por 250.000 millones, que correspondía a un contrato Boyacá Bicentenario de 1 millón, se firmó el 10 de noviembre. En lo que tiene que ver con el Pacto Bicentenario, nosotros firmamos en el 2019 y hasta el 30 de noviembre se hizo el primer COMPES
para el tema de las vías del Pacto Bicentenario. Y 2 años después se hizo el contrato 1858 de 2020 vía la vía Sogamoso Crucero Toquilla, el contrato 986 de Badalona de la Braza Grande, el contrato 973 de la Transversal de Boyacá y el contrato 988 del Corredor Vial de la Soberanía de la Lejía del 2021. Es decir, 3 contratos en 2 años después y un contrato 1 año después. El pacto Boyacá Futuro, Boyacá Raíz y Futuro, firmamos el 14 de agosto el pacto como instrumento de planeación y el 7 de noviembre, es decir, más rápido que todos, se firmaron el convenio interadministrativo entre el DNP y el territorio y los contratos derivados de la vía Villaherera, Alcabuco, de la vía Villapienzo-Turmequé, de la vía Tensa-Sutatensa, de la vía Convita y de la ruta 6209 de Sotaquirá hacia Aguadaluna y la vía Toca-Chivatá. Bueno, en el año 2021 también en el Pacto Bicentenario, los demás contratos de Vita Macharalá, de Doble Cachada Zipaquirá y de Berenzo Chasacán Maracabuya se firmaron en el año 2021. Eso entonces lo que quiere decir es que este pacto pues avanza más rápido que los demás. Esto, digamos, frente a alguna intervención de algún congresista que dice que no había nada garantizado. En el caso del pacto firmado cuando el congresista era partido del gobierno, se demoraron 2 años en la ejecución de contratos. Aquí también hay que decir una cosa. Los recursos que garantizamos para las vías se garantizaron con recursos de la vigencia 2025 y 2026. Es decir, no vamos a tener que esperar 10 años para poder ver las vías ejecutadas. Lo que estamos hablando de estos 6 corredores es que el otro año, antes de terminar el año, tendremos, con la ayuda de Dios y que avancen bien las obras y no haya problemas de tiempo ni cosas de fuerza mayor, terminamos. Entonces, ¿qué tenemos hoy de recursos pendientes del pacto? Pues tenemos en agua varios proyectos que ¿por qué hoy día no se han asignado recursos? Porque estos proyectos no cuentan con las viabilidades específicas en las sectoriales que se requieren para poder asignación de recursos. En agro, básicamente lo único que quedaría pendiente es unos recursos que se requieren. Jairo, si me ayuda, Jairo está por acá. ¿Qué queda pendiente de agro? Que se me pasó porque entendía que lo de agro ya estaba todo completo. Porque agro ya tiene garantizados recursos para la maquinaria verde, para el Centro de Transformación Productiva de la Cebada, que incluso lo íbamos a firmar el día viernes también, pero al final la decisión que tomó el Impulsa es de que ellos ejecutan esos recursos. Tiene recursos ya para la Plaza de Mercado de Tunja ya asignados este año, ya se firmó el convenio y tiene recursos del presupuesto para el próximo año para la Plaza de Mercado Sogamoso. En el caso del turismo está pendiente el tema del Puente de Boyacá, que si bien el proyecto es de turismo, necesita una viabilidad y validación del plan de manejo ambiental. Transición energética, recursos que estamos avanzando frente al tema predial para las granjas. Deporte, tiene que ver con el estadio y la Villa Olímpica. Movilidad férrea, básicamente es los recursos del próximo año que se contratará la factibilidad, porque aún estos recursos no se han asignado, porque no hemos tenido todavía el resultado de la prefactibilidad. Y en infraestructura vial quedan pendientes 2 corredores, que es vías de Puente Latas del Espino y vías del Occidente, que estamos trabajando en la viabilidad para pronto asignar esos recursos. Para un total de 1.1 billones que están pendientes, digamos, en trámite. Pero recursos del pacto territorial que ya están en proceso de aprobación. Por ejemplo, el proyecto del Ministerio de la Igualdad que se iba a firmar el pasado viernes, que decidió el Ministerio de la Igualdad ejecutar esos mismos por valor de 50.200. En agro, que es lo que está en proceso de aprobación y ejecución, los recursos de la Plaza de Mercado de Tunja, recursos de la Plaza de Mercado de Sogamoso, la planta de transformación productiva, que ya tiene recursos este año, es decir, ya le hicieron un desaplazamiento al Ministerio de Comercio para que pueda asignar los recursos,
Y el tema de tractores que tiene recursos por instrucción de presidencia se van a contratar desde la Agencia de Desarrollo Rural, por instrucción misma del presidente. En educación avanza un COMPES, que tenemos esta tarde reunión a las 2:30 para seguir trabajando y articular esfuerzos de 287.000 millones de pesos, que básicamente son los colegios de Villa de Leyva, el colegio de Ráquira, el colegio de Santa Sofía, el colegio de Miraflores, la Universidad de Miraflores, el Moriquirana, Chiquinquirá, una ampliación. También ahí quedó incorporado una segunda fase de Suatá, una segunda fase de Puerto Boyacá, y más las inversiones que se dan en educación rural, mejoramiento de escuelas, también el edificio de bioplasma. Estamos hablando de que este COMPES, que esperamos se apruebe próximamente, en las próximas semanas, llegaría a 287.000 millones de pesos. Y transición energética, ya están los recursos 25.000 garantizados. Estamos en el tema previa para poder firmar, pues para que pueda el Ministerio contratar la ejecución de esos 25.000. Y el recurso del pacto territorial aprobados y en ejecución, es decir, que ya están garantizados, no es que estamos esperando que pase algo, ya están asignados. Los recursos para la planta de tratamiento de agua residual de Tume, como ustedes saben, eso es una obra que está ejecutando Finteta y avanza. Del tema de agro, ya tenemos ejecutado los 22.000 millones de pesos de maquinaria verde, de motocultores, que fue una inversión a cargo del departamento. Tenemos asignada la inversión de la plaza de mercado de Ramiriquí, que está en ejecución, la plaza de mercado de Turmeque, que está en ejecución, un proyecto para la ganadería por 22.000, que también ya tiene recursos asignados, para un total de 78.000 millones de pesos que está ejecutando el departamento. El turismo ya está en ejecución, ya nos va a entregar, ya revisamos la primera versión de los estudios y diseños del parque temático y turístico de Moniquirá. En educación ya llevamos 70.800 millones de pesos ejecutándose, que básicamente esos son el edificio de ingeniería, que ya está próximo a ser, nosotros hicimos una inversión importante desde esta gobernación y esperamos próximamente inaugurarlo. Los colegios de la UPTC, los colegios de Belveo, que recientemente lo inicié, y las inversiones de educación que se vienen desarrollando. En salud, la Nación entonces puso el COMPES del edificio de alta complejidad del Hospital San Rafael. Esta ha sido una tarea de todos los 3 congresistas que ha sido muy importante. Wilmer, de manera especial, ha estado muy atento del tema por la ciudad de Tunja, que es tan importante, y hemos estado sumando esfuerzos entre todos para que todos en reuniones repetidas podamos hacerle la importancia a esto, que ya tiene recursos. Lo mismo el tema de la unidad materno-infantil, los 25.000 millones de la dotación. La senadora ha estado de manera insistente también pendiente de eso, que es muy importante porque nos permitirá abrir esa unidad materno-infantil que será la mejor del Centro Oriente. Duitama también ya tiene asignados recursos 45.000, el representante general ha estado súper pendiente de eso. Digamos, todos hemos estado pendientes de todos los proyectos, pero han habido, digamos que momentos especiales de muchas reuniones y atención especial de proyectos en específico. Y el departamento de Boyacá ya invirtió los recursos a los que nos comprometimos para el cambio de redes, de todo lo de la materno-infantil, redes para tener todo lo necesario para las muy modernos equipos que llegarán al departamento. En deporte ya estamos en una inversión de 16.000, que básicamente es Estadio Sogamoso, y en infraestructura vial los 222.000 millones de pesos, que ya firmamos los convenios, más 111.000 millones de pesos del departamento que fueron autorizados por la Asamblea, y más la ejecución de maquinaria amarilla, la ejecución de la vía Ráquira que va avanzando, la vía de Samacá, las vías rurales, las placahuellas que ya se está avanzando en la firma de convenios solidarios, y ya hoy puedo contarle hoy acá que se suscribieron convenios por valor de 31.000 millones de pesos con las 4 grandes ciudades que permiten mejoramiento de las vías urbanas. Dentro de ellos, por ejemplo, el convenio entre el Vías, la Gobernación, para el arreglo que vale 8.000 millones de pesos de la vía hacia Moniquirá, 5 kilómetros desde la Glorieta. Estamos hablando que hoy, queridas y queridos boyacenses, este pacto que firmamos, el Pacto Raíz y Futuro, ya tiene garantizados hoy, y la mayoría de ejecución,
recursos por 1.924.607 millones de pesos, con 706.400. Bueno, 924.607 millones 706.400 pesos, que sin duda, casi 1 millón, es la apropiación de recursos y la garantía de recursos más rápida que se haya hecho. En nuestras cuentas es 1.85 Ahora, 1.85 billones. el último cuadro, que me parece que este es importante decirlo, en recursos totales del pacto territorial es 2.5 billones, 2.525 billones, y recursos que hoy ya están garantizados. Y el proceso de aprobación, estamos hablando de 1.48 billones, lo que quiere decir que ya estamos llegando a un 58.96% de avance del pacto. Y esto sin duda es una buena noticia para Boyacá. Yo cierro mi intervención diciendo que algunos, de manera equivocada, apostaban porque el pacto fue un fracaso y no garantizaran los recursos. Algunos, de manera equivocada, hacían votos para que Boyacá no pudiera sacar adelante estos proyectos, que no benefician al gobernador ni a los congresistas del equipo del gobernador, sino que benefician a Boyacá. La vía Chivatá va a beneficiar a cientos de miles de campesinos que van a poder sacar su producto y a muchos turistas. La vía de Sotaquirá a Guadaruna va a beneficiar a cientos de miles de campesinos y a turistas. No solo se va a ver beneficiado el municipio, sino toda la región. La vía de doble calzada Cómbita-Alto Blanco no solo va a beneficiar a los campesinos de Cómbita, sino a todos los habitantes de la región y a miles de turistas. La vía de Villagrey y Barcabuco va a beneficiar a toda una región que recibe miles y miles de turistas al año. La vía de Tensa-Sutatensa va a garantizar que esa región del Valle de Tensa se conecte mejor para turistas, pero que además los campesinos puedan sacar sus productos. Es decir, y que estas vías tengan vigencia solo de este año y el próximo año, garantiza que estemos, con la ayuda de Dios, terminando esos corredores el otro año, terminando el año. Y esa es una extraordinaria noticia. Es decir, no vamos a tener el problema del pacto bicentenario, que los corredores se demoran 10 años y a poquita la plata en cada vigencia. Eso me parece que es un gran logro extraordinario. Yo le agradezco, por supuesto, a Dios Todopoderoso que nos ha permitido pues trabajar duro. Tengo que agradecerle al equipo. Yo algún día, cuando termine este gobierno, publicaré un video de algún secretario dormido encima de una mesa en territorio, de algún otro secretario dormido en una silla, el cansancio de 2 días seguidos sin dormir. Algún día pues contaré las infidencias de lo que es pasar 3 días con la misma ropa de los secretarios, pero a mí me alegra tener un equipo comprometido y les agradezco en el alma. Ese día ellos se fueron a dormir, yo me quedé al frente del problema que nos sucedió acá en Tunja, pero me alegra mucho poder decir que aquí hay un equipo comprometido, sin rencores, sin rabia, sin mala energía, que mientras otros se dedican a escribir en redes sociales pues mentiras y cosas que no son ciertas, nosotros nos dedicamos con mucho amor a concretar estas inversiones que no es fácil concretarlas. Y le agradezco a la vida y a Dios permitirme contar con hermanos y hermanas que han estado en el Congreso jugados y pidiendo para Boyacá, no pidiendo para ellos. Querido hermano Wilmer, muchas gracias por todo su amor, por su cariño, por su dedicación. Querida Charito, mi senadora querida, muchas gracias, porque el amor que le puso este tiempo pues también nos ha garantizado pues llegar a este punto. Querido expresidente de la Cámara, vilipendiado, cuestionado que por estar tanto tiempo en Bogotá, gracias también porque sin esto no habría sido posible. Y hoy al final lo que yo tengo para decir es que Dios se encargó
de poner personas en lugares específicos. Es decir, que hayamos tenido presidente de la Cámara después de 40 y punta de años no fue coincidencia, que el presidente de la Comisión Tercera hoy sea boyacense no es coincidencia, que la senadora Carolina sea hoy también integrante de una comisión económica y que además que ellos dos estén en la Comisión de Crédito Público no es coincidencia, porque todo eso ha permitido que haya una buena interlocución con el gobierno y que se permita una gestión de recursos que, insisto, no es para ellos, sino es para el departamento de Boyacá. Y cuando yo fui presidente de la federación, por supuesto, el primer año, y pues tener un buen relacionamiento con el gobierno nacional ha servido de mucho. Vamos a ejecutar estos recursos con la mayor celeridad posible, con total transparencia, y vamos a hacer realidad este sueño de una Boyacá grande. A todos los que apostaban por el fracaso de esta gestión, les deseamos que ojalá ellos puedan gestionar recursos, porque esta tierra necesita mucho más que esto. Doy la palabra entonces a mi querida senadora de la República, a mi querido presidente de la Cámara y al representante Wilber, y respondemos preguntas. Bueno, muy buenos días para todos. Muy rápido, agradeciéndole, gobernador, a usted también por su liderazgo, a todo su equipo de trabajo por el compromiso y la dedicación. Todo esto lo hacemos correspondiendo a la confianza que los boyacenses han depositado en nosotros. Yo simplemente tengo para referenciar y dejar sobre la mesa que como muchos de nosotros, no solo como líderes y como voceros en los distintos espacios, sino la misma opinión pública a través de ustedes, los medios de comunicación, son conocedores de la realidad fiscal que vive no solo nuestro país, sino la región, la incertidumbre que se presenta y lograr en medio de tanta incertidumbre las cifras y las inversiones que hoy el gobernador ha planteado sobre la mesa son el fruto de un trabajo, de un proceso de planeación. Como lo mencionó él, no son proyectos que los encontramos o que se encontró el gobierno departamental hace un par de días en un stand o en un anaquel. No, es un proceso que se ha pensado en el ejercicio precisamente de pensarse el departamento de Boyacá desde hace más de 8 años, donde de alguna manera u otra los boyacenses nos han permitido trazar esa ruta. Así que yo debo también aprovechar estos micrófonos para agradecerle al gobierno nacional la voluntad que ha tenido, la oportunidad que nos ha dado con poder mostrarle no solo al gobierno, sino al país, el potencial que tiene Boyacá y cómo estas inversiones, estos proyectos pueden transformar y ayudar a que el desarrollo se jalone desde el centro del país. Entonces yo sí debo decirlo, como miembro de la Comisión Económica, como miembro de la Comisión de Crédito Público, todos los días escuchamos las discusiones, hacemos parte de las discusiones donde solo se habla en la mayoría de los casos, querido Wilber, de aplazamiento de recursos, de congelamiento de inversiones, de priorización de pago de deuda pública, y claro, esa es la realidad fiscal con la que hoy el gobierno nacional tiene que asumir las decisiones. Y por eso, digamos, nos sentimos muy agradecidos, honrados de que nos estén dando la confianza al departamento de Boyacá de tener estas inversiones, y insisto, debo hacerle el reconocimiento al liderazgo del gobernador también, porque esas inversiones no serían posibles, esto que muchos de ustedes hoy vieron y que esperamos que los boyacenses lo conozcan, no sería posible si no hubiésemos tenido unos proyectos que hubieran cumplido con todas las condiciones y con las características que se requieren para poder tener esas inversiones. Entonces también, insisto, concluir agradeciéndole al gobierno nacional, y por eso los hemos acompañado cuando muchos nos han cuestionado y nos han criticado. Acá nuestro ejercicio no es apostar porque un gobierno le va a llamar, no, es apostar porque esos gobiernos puedan implementar políticas públicas que mejoren el territorio, que mejoren el bienestar de la sociedad y que mejoren las inversiones que pueden tener en cada uno de los lugares del país. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Para mí es un verdadero privilegio poder hacer parte de este equipo. Quiero iniciar agradeciéndole a los boyacenses por permitirme ser congresista en esta etapa de nuestra vida. Yo llevo años sirviendo al departamento, desde 2 asambleas, fui presidente de la Asamblea de Boyacá, secretario de Educación del departamento, y llegué en mi primer año con la responsabilidad de ser presidente de una comisión constitucional, la Comisión Sexta de la Cámara, y luego ser presidente de la Asamblea del departamento de Boyacá, de la Cámara, perdón, luego de 40 años que un boyacense no estaba en este espacio.
La posición mía, como siempre ha sido, y los que me conocen, ustedes periodistas, ciudadanos, entregarlo todo como si fuera el último momento, como si fuera la única oportunidad. A mí no se me olvida de dónde vengo y no es normal que alguien como yo esté donde ha llegado, y me debo a la gente, a los ciudadanos. La mejor manera de corresponder, pues siguiendo la línea del gobernador, entregar acciones concretas a la gente que cambien vidas, porque para eso estamos. Los políticos hablan mucha carreta, casi todos, y pocos realmente se dedican a entregarle a la gente inversiones que cambien vidas. Unas inversiones que no se logran de la noche a la mañana. Yo felicito a la gobernación, a los equipos técnicos, a todos los funcionarios que trasnocharon durante varios años, meses y en las últimas semanas sin dormir prácticamente para aterrizar más de la mitad del pacto territorial en tan solo 4 meses. Falta mucho por hacer y ojalá quienes le apuestan al fracaso del Partido Verde ayuden para que a Boyacá le lleguen más recursos, porque merecemos aún más. Y ayuden con su gestión, ya que han estado apoyando al gobierno nacional. Lo hacen de pronto no de frente como nosotros lo hacemos, sino de manera solapada, pues que también ese apoyo se vea reflejado en inversiones que cambien vidas en el departamento. 1 billón de pesos en menos de 4 meses que permite recursos para todas las provincias. Y es importante mencionar esto porque algunos dirán, pero bueno, se logró en ciertas regiones y el resto ¿qué? Pues gracias a estos recursos que llegan de la nación, el gobierno departamental y la asamblea del departamento de Boyacá actual, la gran mayoría que ha apoyado al gobernador Carlos Amaya, podrán destinar recursos para cambiar vidas en los 123 municipios del departamento de Boyacá. Y aún queda tiempo de gobierno en donde esperamos que el sueño de la Boyacá Grande se haga realidad. Hoy la realidad ha sido una realidad pura y dura, queridos ciudadanos, que el Partido Verde le cumple al departamento de Boyacá con más de 1 billón de pesos en contratos firmados. En contratos firmados y en compes ya firmados, también suscritos, y no con videos de inteligencia artificial. Gracias, gobernador, gracias, boyacenses, por permitirnos estar aquí, y espero que todos nos sumemos como bancada boyacense para gestionar recursos, para traer inversiones a Boyacá que cambien vidas. Las elecciones pasaron hace mucho rato, y aquí lo que realmente importa no son los colores políticos, sino las necesidades de la gente. Cuando uno recorre Boyacá, y con esto cierro, y ve tantas necesidades aún por resolver, se da uno cuenta de que el esfuerzo grande que ha hecho Carlos Amaya, a quien lo han criticado, a quien inclusive de manera increíble y atrevida se le han metido en su vida privada, y me parece a mí que debemos reconocer que a pesar de todos esos esfuerzos hay mucho por hacer, y necesitamos rodearlo y acompañarlo a un líder que creo yo Boyacá no ha tenido en los últimos años, y estoy seguro va a ser presidente de la República. Perdónenme que hable de esto, pero yo voy a ser muy sincero y espero que los boyacenses nos unamos todos y dejemos de lado las diferencias, la polarización, las peleas políticas, porque las necesidades de la gente no tienen color político. Felicitaciones, gobernador, cuente con nosotros para las que sea. Yo lo admiro su capacidad de trabajo. Ningún gobernador estaba el último día de ley de garantías en una oficina hasta las 6 de la mañana pendiente de sus proyectos. Y le escuché a un funcionario de la entidad en donde estábamos que era increíble ver a alguien de tanta altura política sirviéndole los tintos, estando pendiente, haciendo llamadas para que se concretaran estas inversiones. Así que, señores de la oposición, les pido que sean más serios y de verdad se pongan a trabajar por Boyacá, porque haciendo videitos no se cambian vidas. Yo quiero aclarar que no soy el gobernador del Partido Verde, sino todos los boyacenses, y agradezco la generosidad de Jaime.
sobre el tema presidencial, pero no tengo ningún interés en este momento de aspirar a ningún cargo. Dejo esto constancia porque es muy probable que la oposición use esta rueda de prensa para presentar denuncias como siempre lo hace. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Quiero dar un saludo muy especial para todos los periodistas, comunicadores que se encuentran acá presentes y por supuesto a todos los boyacenses que nos siguen a través de las redes sociales. Yo primero quiero agradecerle a Dios y a la Virgen por darnos la oportunidad de representar a los boyacenses en el Congreso y por hacer parte de un equipo que ha concentrado todo su esfuerzo, su trabajo y su compromiso para servirle a esta hermosa tierra boyacense. Realmente, este trabajo que hemos hecho en equipo con el señor gobernador, con su equipo de trabajo, con mis compañeros congresistas, ha sido para honrar la confianza que nos dieron los boyacenses para llegar al Congreso. Y a eso nos comprometimos. Realmente, salud, vías, agua potable, agricultura, educación, conectividad vial, realmente más de 1 millón de pesos asegurados en tan solo 4 meses después de firmar el pacto territorial. Esto ha sido fruto de un esfuerzo colectivo bastante grande. Esto, tal vez, senadora, inició no solamente desde hace 4 meses ni desde hace 1 año. Cuando llegamos al Congreso de la República por primera vez en la historia, Boyacá tenía un coordinador ponente del Plan Nacional de Desarrollo y una ponente, la senadora Carolina, y nosotros como coordinadores ponentes. Eso garantizó que por primera vez en la historia hoy, Boyacá fuera el segundo departamento del país que logró incluir más proyectos en el Plan Nacional de Desarrollo. Por primera vez en la historia estábamos por encima de Cundinamarca, del Valle del Cauca, de Santander, por debajo de Antioquia, que es el primero, estábamos de segundos, pero departamentos de la costa que tienen una clase política muy fuerte y que sí se unen en torno a sacar adelante los proyectos estratégicos de su región. Pero logramos incluir un número de proyectos en estos ejes, en estos sectores, y hoy, después de 2 años y medio de haber aprobado ese Plan Nacional de Desarrollo, vemos materializados en este pacto territorial y en este más de 1 billón, gran parte de esos proyectos que incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo. Debo decirles que esto obedece no solamente a una gestión no planeada, esto obedece a un plan, que nosotros como equipo nos sentamos un día con el gobernador de su momento, con el doctor Ramiro, con los congresistas que están acá presentes, nos sentamos a planear cómo veíamos el departamento en unos años. Y entonces empezamos a recoger los proyectos que ya venían siendo formulados desde la gobernación anterior y en la gobernación, obviamente, que se iban, obviamente, a proponer en esta gobernación. Ese ejercicio de planeación obedece a que queremos ver a Boyacá como uno de los 5 departamentos con mejor índice de competitividad en el país en el mediano plazo. Hoy Boyacá es el 10º departamento en el país. Queremos que en el mediano plazo, en unos cortos años, llegue a estar dentro de los 5 primeros departamentos. Y eso solo lo logramos trayendo inversión. El esfuerzo ha sido bastante amplio. Tal vez no se imaginan que es sacar un proyecto adelante de 116 millones de pesos de un hospital que tiene más de 1000 ítems, un proyecto. 30 reuniones en el Ministerio de Salud. Eso ha sido un trabajo de 2 años dándole sin descanso. Las vías, esa formulación de esos proyectos, y también debo felicitarlo a usted y a su equipo. Un extraordinario equipo de infraestructura que logró sacar adelante también la formulación en tiempo récord. Tal vez algunos proyectos en 6, 8 meses se lograron sacar adelante. Proyectos como perfeccionar Villarreal y Barcabuco, proyectos de Sutatensa que no existía un solo estudio y diseño, pero que hoy serán una realidad gracias a ese equipo extraordinario que usted tiene también en la gobernación. Tal vez mucha gente quería resultados más rápidos, que se vieran las obras, pero esto obedece también a una planeación importante con obras estratégicas y que sean de mayor calado que las obras tal vez más pequeñas que mejoran la calidad de vida, que sustituyen soluciones a necesidades, pero que queremos obviamente ver un departamento mucho más competitivo, mucho más desarrollado y obviamente a los boyacenses teniendo una mejor calidad de vida. Así que, bueno, hace falta mucho, hermano. Yo creo que vamos a trabajar sin descanso. Hay gente que piensa que porque empezó la ley de garantías el viernes a las 12 de la noche esto ya se acabó. No, vamos a seguir trabajando. Dios nos dio la oportunidad, así como a Jaime le dio la oportunidad de
después de 40 años a Boyacá de ser presidente de la Cámara, pues jamás en la historia había habido presidente de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público de Boyacá en el Congreso. Así que eso es una oportunidad enorme que Dios nos da hoy de poder ayudar a que los recursos que necesita el pacto territorial para hacerse realidad puedan obviamente asignarse desde el gobierno nacional y en ese trabajo en equipo con el gobierno departamental. Así que bueno, vamos muy bien, vamos a seguir trabajando sin descanso hasta el último día que Dios nos permita en el Congreso, desde la presidencia de la Comisión Tercera, para poder ayudar que esos recursos que necesitan las obras de los boyacenses se hagan realidad y podamos estar celebrando, tal vez en julio, cuando ya se acabe este gobierno, que Boyacá ha traído la mayor inversión de recursos en el corto plazo y reales que se ejecutan obviamente para el bienestar de los boyacenses. Yo termino con una cosa, y es que tal vez, y es una infidencia, hermano, que la voy a contar hoy, tal vez un riesgo que tomamos con el gobernador y fue una decisión muy dura, y era apostarle a que quedaran los proyectos de vías en el COMPES estratégico de vías de la nación, que lo sacaron al 2036 y que se pudiera volver a repetir la historia del pacto bicentenario, o apostar a que fuera una ejecución rápida en donde diéramos todos los boyacenses 6 corredores viales que van a volver nuestras provincias muy competitivas, que además se escogieron no por capricho, sino porque cada provincia tiene una particularidad especial y que le aporta obviamente al PIB y al índice de competitividad del departamento, o tratar de lograr que estos recursos se consiguieron para la vigencia 2025 y 2026 y ver un desarrollo sin igual en el corto plazo. Y esa decisión fue muy dura y hoy la celebramos. La semana pasada casi lloramos, pero lo logramos sacar adelante con esa firma del viernes de ese convenio entre el territorio y el TNP por 333.000 millones de pesos con la gobernación, con los contratos específicos, para que yo creo que, si Dios permite, si todo sale bien, entre enero y febrero del próximo año se empiezan a ejecutar esos 6 corredores viales. Eso es una inversión en vías la más alta en la historia y en el corto plazo en el departamento de Boyacá. Yo sí no quería que se volviera a dar eso del pacto bicentenario. Eso realmente fue un despropósito. Sacar vías a 10 años, eso no ve uno nunca ningún resultado. Pero que hoy las vías, esos 6 corredores viales que se han mencionado, que los vuelvo a repetir porque es un orgullo para este equipo: 73.000 millones de pesos para Villaleta Cauca, 52.410 millones para Sutatensa-Tensa, 43.527 millones para Chivatá-Toca, 70.000 millones de pesos para Tibaná-Turmeque-Villapinzón, 44.468 millones para Sotaquirá-Guadalupe, 20.403 millones de pesos para la vía de Cómbita a conectar con la transversal del Carara, y 28.747 millones para vías rurales para nuestros campesinos. Eso la verdad es un hit, eso es un orgullo que deben tener todos los boyacenses claros, que ha sido un trabajo en equipo, sin descanso, para honrar la confianza que nos dieron los boyacenses de ser congresistas y por supuesto a Carlos Amaya de ser gobernador. Que Dios los bendiga y seguiremos trabajando para traer las mejores noticias para nuestros paisanos boyacenses. Bueno, procedo a firmar el decreto de adición de recursos, quizás los decretos más felices de un gobernador. Estoy firmando en un solo decreto la adición de recursos que corresponden a 15 años, que no son 2 días, 15 años de recursos para las vías de Boyacá. Tendríamos que haber esperado 15 años para poder tener esta plata en el presupuesto del departamento. Y hoy, con este gran equipo, gracias al gobierno nacional, al presidente, a la ministra de Transporte, a la directora del DNP, gracias infinitas al ministro de Hacienda, que lo iniciamos hasta más no poder, a la presidenta del territorio y a todas las personas que ayudaron. También tengo que reconocer a Ingrid Sogamoso, nos ayudó también en la etapa final, que ya los contratos específicos con el territorio también ayudó. Pedro Suárez, a todos los que ayudaron, con mucha alegría firmo este decreto, se lo entrego al señor secretario de Hacienda. Los recursos correspondientes al convenio interadministrativo firmado por 333.000 millones de pesos suscrito entre el gobierno departamental, el TNP y el territorio para el desarrollo 6 vías del departamento. Esto se suma al decreto de adición de recursos para las cámaras, que son 12.000 millones,
17.000 millones, nosotros ponemos 4.000 y la nación 13.000 más o menos. Esto se suma a lo de la PETAR de Tunja, esto se suma al convenio del Invías para la vía saliendo hacia Moniquirá, y bueno, y se suma todo este montón de recursos de los COMPES ya garantizados. Ya el Ministerio de Salud da una resolución para girarle los 115.000 millones al San Rafael, los 25.000 para la UMI, los 45.000 a Duitama, los 9.000 a Ramiriquí, 10.000 Valledensa. 10.000 Valledensa. Es decir, estamos hablando de más de un, sumado esto que no está en el pacto, estamos hablando de más de 1 billón de pesos que ya tiene recursos garantizados el departamento de Boyacá. Ahora, también decir, porque es muy probable que salgan a desinformar, que las vías del occidente, es decir, la vía de Cantino, la Vega del Tigre Muso, la vía de entrada Coper, Cantino Coper, la vía de Santa Elena Maripí, esas vías también, y Puente Lata del Espino, también tienen el compromiso del recurso que el ministro de Hacienda anunció y nos confirmó que se van a asignar el próximo año. Así que esas vías también se harán. La razón por las que no están acá es que para tener la viabilidad técnica de los corredores se requiere un trabajo muy complejo, muy largo, muy, digamos, para ponerles un ejemplo. Señores, ¿cuál es el tiempo de residencia, tiempo de permanencia del residente de la población? Pues como para poner un ejemplo, hay cosas que piden a detalle y que no es tan fácil tener. Pues estos dos proyectos, sobre todo porque los estudios y diseños de Puente Lata del Espino iniciaron hace poco, pues hace poco es en agosto pasado, y lo mismo el de Vías del Occidente, pero esas vías también serán una realidad. Y bueno, muy felices de poder llegar a este día, a atender sus preguntas para poder, porque sé que la mayoría de ustedes tienen que ir. Voy a agregar algo antes de que inicien las preguntas, y es poderles decir también que hay gestiones que hemos hecho nosotros como congresistas que no están dentro del pacto territorial. Si sumamos todas las gestiones, pues pucha, ya vamos en una plata considerable, porque gracias a Dios hemos podido también ser efectivos en otras gestiones que hemos realizado en varios ministerios. Incluso ya hay obras casi listas para entregar, de gestiones que hemos venido realizando en años anteriores. Así que eso también hace parte, querido hermano, del trabajo en equipo, del trabajo articulado y pensando en el bienestar de los boyacenses. Yo creo que próximamente haremos un anuncio muy importante para la salud mental. Hoy logramos gestionar la mayor inversión en infraestructura en la historia de salud mental. Ya están respaldadas en un COMPES y en algunas resoluciones que ya han venido saliendo, pero estamos hablando de más de 30.000 millones de pesos en infraestructura de salud mental, que no hace parte del pacto territorial, pero que también son, obviamente, gracias a esa gestión que nosotros estamos haciendo desde el Congreso, con el Gobierno Nacional, y al trabajo en equipo con nuestro gobernador. Entonces, pues les estaremos contando, ya está un barrio listo para entregar en Sogamoso, 280 apartamentos que gestionamos, se va a entregar hasta en diciembre, si Dios permite. Y bueno, pues varios proyectos de unidades sanitarias, proyectos de vías, que ya están andando en ejecución, que tenemos la oportunidad más adelante de contarles también cómo van avanzando. Le echamos de una vez la chiva de la Plaza de la Libertad de Chiquinquirá. Logramos también sacarla adelante, es un súper proyecto que yo he venido gestionando desde hace ya 2 años. Gracias a nuestro gobernador que nos ayudó con la contrapartida de 2.400 millones de pesos. Vamos a embellecer para que la Plaza de la Libertad de Chiquinquirá sea obviamente la sala de recibo del occidente y sea una de las salas más hermosas del país, obviamente homenajeando a nuestra Virgen de Rosario de Chiquinquirá. 16.300 millones de pesos logramos firmar en un convenio ya entre Fontur, Ministerio de Comercio, Gobernación de Boyacá y la ciudad de Chiquinquirá. Eso entre otras buenas noticias. Lo de Sogamoso es la urbanización San Rafael, que gestionamos con el Gobierno Nacional y la Fundación San Isidro. Es un proyecto de 280 apartamentos que ya están totalmente terminados, están en el proceso de asignación de escrituración. Yo logré gestionar con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Vivienda, los subsidios de Mi Casa Ya, que muchos decían que no existían, pero sí existían. Habían poquitos, pero tocaba hacer la gestión para Boyacá. Y logramos gestionar más de 10.000 millones de pesos fueron asignados en subsidios. Para Mi Casa Ya, 280 familias de Sugamuxi que tendrán una vivienda digna con unos acabados espectaculares. Eso no parece vivienda de interés social, sino parece vivienda estrato 4, sin lugar a dudas. Son más de 60 metros cuadrados, 3 habitaciones, sala, comedor, 2 baños, cocina, unos apartamentos dignos de mostrar y que sean ejemplo a nivel nacional
Si Dios permite, vamos a venir con la ministra en diciembre ya a entregar escritura, llaves, para que todos los 280 familias puedan pasar a vivir en nuestros apartamentos. Así que es una muy buena noticia para Sogamoso. Y se vienen otras muy buenas noticias en salud para nuestro departamento. Yo sí celebro, de verdad, que yo fui el más feliz cuando salió el Hospital San Rafael, porque mis abuelos murieron esperando en una silla RIMAX cuando llegaron al San Rafael, ser atendidos en urgencias. Y a mí me duele mucho, hermano, ver cómo los boyacenses, está todo uno y todos caro, tenían que irse a Sogamoso a hacer sus quimioterapias, a Bogotá, irse a Bogotá a hacer sus quimioterapias, irse en una Libertadores, devolverse, irse allá, coger un Transmilenio, llegar a la clínica donde les hacían su quimioterapia y después de la quimio devolverse otra vez en bus para llegar al departamento. Eso a mí me dolía enormemente. Y yo decía, si no sale más que salga al Hospital San Rafael, que eso soluciona la salud de los boyacenses en una gran medida para atender en alta complejidad, pero también para descongestionar el hospital que hoy vive 200, 300 y hasta 400% de sobreocupación. Era eso, querido hermano. Muchas gracias. Preguntas entonces. Bueno, vamos a comenzar entonces la ronda de preguntas porque están iniciando la semana y está en plena actividad tanto los periodistas como las personas que nos están acompañando. Vamos a limitar a 5 preguntas únicamente para que sean cortas y muy puntuales. Iniciamos con Carlos Molina. Buenos días. Buenos días, congresistas, gobernadores, gabinete. Gobernador, ¿qué decirle a los boyacenses ante esta cadena de desinformación, de mentiras en redes sociales sobre los recursos, especialmente liderados por los sectores de la oposición? Pues lo que digo en todos los municipios y lo digo en frente a los medios. Dios les permita a ellos gestionar recursos porque aquí se necesita mucho. Dios permita que ellos puedan conseguir recursos como nosotros lo hemos hecho para que Boyacá pueda progresar y todas las bendiciones para ellos y como siempre todas las garantías para que ya está que se habla todas las garantías para ellos para que puedan ejercer su posición, pero también hacer un llamado a que por favor se pueda hacer el debate con altura y de paso le agradezco al presidente de la Asamblea que nos acompaña, a él y a toda la coalición de gobierno, agradecerles porque cuando aprobaron el plan de desarrollo la oposición dijo que era una exageración pensar que se iban a gestionar recursos de este nivel y hoy estamos gestionándolos, así que nos alegra mucho poder cumplirle a la coalición del gobierno de la Asamblea. Mire, yo sí quiero hablarle a los boyacenses al respecto de esa pregunta, Carlos, y es que no se dejen creer de tantas mentiras. Los políticos saben que concretar esto no es fácil, que se requiere planeación, que se requiere gestión, que se requieren unos procesos administrativos que por ley se tienen que cumplir y que son demorados. Pero ellos intencionalmente, para hacerle daño, no sé, a este equipo y para que ellos logren a través de mentiras lo que lo han logrado en las urnas, utilizan esa estrategia de desinformación. Yo creo que hay que ser honestos y leales en el debate político. Y perdóneme que le diga, pero esta es la primera vez que hablo, porque la mejor manera de hablar es con esto, no con videos de inteligencia artificial y engañando a la gente, es con esto, con acciones concretas. Pero estoy muy dolido, porque incluso se ha llegado a un punto en que en los códigos de la política, de la buena política, en donde la diferencia se dirime con ideas y con propuestas, entregando obras que transformen vidas, está dictado que nunca la vida privada de un político debe ser objeto de análisis, de lucha y de controversia. Y yo, el día en que ciertos medios, que ya no son lo que eran antes, se han prestado, muy pocos afortunadamente, muy pocos debo decirlo en Boyacá, para incluso llegar a la vida privada del gobernador, digo, caramba, ahí estamos llegando a una línea que no es ética. Lo hicieron en campaña cuando se inventaron ese famoso video en Tibaná de la doctora Daniela y lo siguen replicando como una estrategia que me parece que es mezquina y es ruin. Yo sí espero, boyacenses, que no se dejen engañar. Yo sí espero, boyacenses, que en este escenario, en donde hoy
se anuncian los resultados de una gestión importante, ellos siquiera lleguen al 10% de lo que nosotros estamos logrando para que Boyacá vea resultados. Yo les pido y le agradezco a la Asamblea de Boyacá también, porque sin ellos no hubiese sido posible esto que se está anunciando el día de hoy, a los alcaldes, a los equipos técnicos, a todos los que han colaborado para que esto sea realidad. Pero al final, dice la Santa Biblia, por las obras los reconoceréis. Y eso es lo que nosotros al final nos da la tranquilidad de deber cumplir. Yo quisiera, pues me extendí un poquito, pero yo soy solidario con usted, como lo sería con cualquier político y ciudadano, en donde el argumento para atacarse a la mezquindad y el odio. Yo creo que aquí la política debe reivindicarse como la lucha por la felicidad de todos, como decía el expresidente Pepe Mujica. Muchas gracias. Pregunta el periodista César Correa de la W. Muy buenos días para todos, gobernador. Buenos días. Precisamente hablamos de esas vigencias futuras que se aprobaron en la Asamblea del Departamento de Boyacá. ¿Hasta qué van encaminadas? A la contrapartida de este convenio con el Departamento Nacional de Planeación, recursos para garantizar el soporte de la ejecución de los recursos de las vías, también de los 6 corredores que se han dicho acá, y también, por supuesto, para las placahuellas. Pregunta el periodista Edwin Camargo de 7N Noticias. Gobernador, buenos días para todos los colegas, igual saludo. ¿Cómo garantizar que todo lo que está escrito en papel se ejecute realmente, que los contratistas cumplan, que estos dineros lleguen de la forma como se plasmaron en esas ideas, en esos proyectos al territorio, que no se despilfarre el dinero, que se cumpla con el objetivo y que finalmente, como dice Jaime Raúl, por sus obras los conoceréis? Sí, lo primero que hay que decir es que casi 1 billón de pesos ya no hay manera que se eche para atrás porque hay contratos específicos, compras firmados. Es decir, no hay manera que la plata no se asigne, convenios garantizados. Así que ya tenemos 1 billón de pesos que es plata que no se va a mover. Además, alguna de ese dinero ya se está ejecutando. Ahora, ¿qué hay que hacer para que se ejecute el recurso bien y no se despilfarre? Hacer una buena supervisión. Hacer un buen proceso de supervisión, de interventoría, que la interventoría funcione como lo venimos haciendo. Y yo creo que la gobernación está mostrando eficiencia. No solo en el ejercicio de las vías que ustedes están viendo, las sobrecarpetas que se instalan. Yo espero en 3 meses ya tengamos nosotros la vía totalmente nueva, pavimentada, con sobrecarpetas, arreglado todos esos puntos críticos, desde la Biblioteca Norte hasta 5 kilómetros hacia allá, 5.2 kilómetros. Va avanzando muy bien la vía de Raquia, muy bien la vía de Samacá, es decir, que el equipo que tenemos es muy bueno, la maquinaria ya se está entregando. Yo incluso salí de entregar la retroexcavadora del Espino ese día, como a las 4:45 de la tarde, para Bogotá. No alcancé a llegar sino hasta Paipa en el helicóptero, porque la puesta de sol lo evita. Y ahí, a propósito, me dijo un campesino que me pareció muy curioso allá en el Espino. Me dijo de su manera de decirlo, no lo voy a, digamos, a intentar arreglar porque sería respetuoso con él, pero me dijo: esos señores de que dicen que usted, por usar el helicóptero, bendito Dios, si es ese aparato y existe, porque si no, hoy no hubiera podido visitar 7 pueblos en el norte. Y ese ejercicio que hacemos de salir de allá, además cansado de llegar, llegué yo ese día a Bogotá y me encontré con los compañeros, a lo más o menos yo llegué como a las 9 de la noche, ¿cierto? Y pues pasamos de largo toda la noche. A mí me llenaba de alegría yo servirles tintico a todos los funcionarios y animarlos. Pues tocó tener despedirse a la directora del DAPRE toda la noche y bueno, en fin, pero pues dicen por acá en nuestras veredas, la cara del santo hace el milagro, ¿no? Entonces tocaba estar allá. Nunca ha pasado. Y hoy nunca había pasado eso en la historia. Y pues el funcionario que lo dijo me dice que es que no un gobernador cualquiera, alguien que fue candidato presidencial, que es un líder nacional, el más importante referente de un partido, que esté acá toda la noche, pues, y lo hacemos con amor profundo, y yo sé que este equipo se va a encargar de que la ejecución avance rápido. Esto es una tarea titánica, por supuesto, ¿no? Ejecutar, por ejemplo, la vía de Arcabuco a Villa de Leyva en 1 año, eso es algo súper difícil. Revisen ustedes 4 kilómetros que duraron 2 años y medio en ejecución, pero vamos a trabajar duro y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Gobernador, el componente elecciones
no retrasaría No, ya digamos que a quienes les toca dedicarse a las elecciones lo harán, a mí no, entonces a mí me toca dedicarme a gobernar y aquí a agilizar. Creo que yo tengo un gran equipo administrativo que me va a permitir lograr los objetivos. Yo voy a estar yo mismo visitando las obras, no haciendo eventos públicos ni nada, pero sí visitando las obras, me corresponde ir a visitarlas y bueno, yo creo que lo vamos a lograr y para nosotros las elecciones no son un problema. Nosotros vamos a seguir como si nada porque no nos corresponde estar en procesos electorales. Ahora, vamos a suspender nosotros eventos de inauguraciones o de socializaciones con presencia de candidatos. Entiendo, pues bueno, ellos lo dirán en su momento, pero entiendo que Carito no va a aspirar y bueno, cuando lo digan ellos, los que no aspiren, bienvenidos a acompañarme, los que aspiren, pues les pido por vía suya que no se me aparezca a 1 kilómetro a la redonda de mis eventos. Pregunta el periodista Jessín Medina, corresponsal del diario El Tiempo. Gobernador, ¿a partir de cuándo empiezan estas obras que acaba de anunciar? ¿A partir de qué momento arrancan? Pero lo más importante, ¿por qué no nos regala un comparativo entre el Pacto Bicentenario y el Pacto Raíz? ¿Cómo ha avanzado el Pacto Bicentenario? ¿Qué falta y cuáles fueron como las diferencias de los dos? Bien. Lo primero, nosotros hoy adicionamos los recursos, es decir, y yo espero iniciar, Jorge Mario, el proceso contractual de la vía Tibana-Villapinzón, que tiene el recurso completo de la nación. El proceso contractual yo espero iniciarlo en los prepliegos a más tardar la otra semana, lo que permite que nosotros podamos hacer una adjudicación en el mes de enero o a más tardar febrero. Los demás que tienen cofinanciación nuestra, que tenemos que hacer sustitución de fuentes con regalías y demás, van a tardar un poco más, pero pues digamos, espero yo también en el mes de febrero poder estar iniciando todas las obras, porque necesitamos gastarnos 10 meses en la ejecución, así que necesitamos correr. Y lo más importante en el comparativo que ahorita mostramos es las vigencias futuras. Si esta plata hubiera quedado 10 años, no vamos a ver vía nunca, porque se va cayendo la montaña, toca limpiar, llega un aguacero, en fin. Pero es que esta plata está solo en 2 vigencias, es decir, no la podemos gastar completa ya, y eso me parece que es muy importante. El reto que yo le puse a mi equipo, escuchen bien esto, es que a más tardar en febrero del año 2027, a más tardar, estemos inaugurando todos los corredores, los 6 corredores. Eso es una noticia, La mayoría. la verdad. Sí, digamos, estamos corriendo para que sean todos los 6. No es tan fácil, porque una obra de esta normalmente se demora 2 años y medio, 3 años, pero estamos corriendo porque así sea. Pero la meta que tenemos nosotros es, en febrero del año 2027, estar inaugurando estos corredores. Esa es la meta. Y el comparativo también es que, mientras decir que tal vez no estabas, en el Pacto Bicentenario, yo firmé en agosto del 2019 y hasta 2 años después se firmaron los contratos. Nosotros estamos hablando de que en agosto del 2024 firmamos el pacto 25 y vamos a tener contratos en febrero del 26. Es decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En febrero, 6 meses después, ya tenemos contratos. Lo que en el Pacto Bicentenario del Gobierno Nacional se demoró 2 años, nosotros nos demoraremos 6 meses. Sí, y un tema que no es menor y que quiero reconocerle al equipo que estuvo trabajando. En este caso particular hay una gran diferencia y es que cada proyecto vial se estructura individualmente, es decir, su ejecución y su planeación, desarrollo, no depende de un solo paquete de proyectos, sino que cada uno está estructuralmente considerado. Es decir, en palabras sencillas, que la demora en un proyecto no retrasa la ejecución de los otros proyectos. Inicialmente con el 20% para la suscripción del contrato, como se definió legalmente, y eso agiliza berracamente la ejecución de cada uno de los corredores viales. Y es muy importante también, digamos, decir que este equipo ya tiene más experiencia, tiene muchísima experiencia, yo podría decir. A mí ya no me meten los dedos a la boca cuando me dicen vigencias futuras o cuando me hablan de avances de obra y demás. Yo ya sé del tema y sabe mi equipo y estoy seguro que avanzaremos muy rápidamente en estos corredores.
Pregunta el periodista Daniel Triviño. Pero hay una cosa, Carlitos, perdóname antes, también para aclarar una cosa, Jessy. Cada obra tiene su propia complejidad, ¿no? Que hacen parte del pacto territorial. Por ejemplo, las obras de salud. El Hospital San Rafael no se va a hacer en un año. Es una obra que obviamente va a durar 4 años en ejecución. El plazo de ejecución son 36 meses. Sí, exacto. Entonces, aspiramos a que en 4 años se construya la torre de alta complejidad de San Rafael, por ejemplo. ¿Sí? La torre de alta complejidad de Uitama será un poco más corta, 2-3 años máximo. ¿Sí? El hospital de Ramiriquí, eso se ejecutará en un año, creo yo. ¿Sí? Las obras de salud mental, en un año aspiramos. Pero digamos que cada corredor tendrá su complejidad, por eso yo le decía que al menos la mayoría que se entregara en el 27 de febrero sería ideal. Perfecto. Porque también digamos que las vías a veces tienen complejidad con el tema de permisos prediales, con el permiso de las corporaciones en temas ambientales, porque hay que ampliar algunos corredores. De pronto algunos imprevistos, mientras que se agilizan y demás, administrativa, jurídica y técnica quedan completos, pues eso va de pronto a retrasar un poco, pero si la mayoría se entregan a febrero del 27, eso ya es un mega hit, porque además, bueno, ustedes saben lo que ha pasado con el Pacto Bicentenario. Nosotros le hicimos control político en el Congreso de la República y ha sido, digamos, un tema difícil, obviamente, esa discusión, porque dentro del Pacto Bicentenario dejaron también el mantenimiento, el mejoramiento y la atención de desastres dentro del corredor, de emergencias. Entonces, pues, obvio, lo que decía el gobernador, derrumbes, deslizamientos, pérdidas de banca, y ahí se van gastando los recursos. En este no pasará eso porque la ejecución es de chorro y con un alcance definido que se tiene que alcanzar a la ejecución del 100% del contrato. Decir una cosa importante, sí, porque digamos es distinto hacer una torre de alta complejidad con sistemas de redes modernas, con un sótano que debe tener unos aislamientos por el tema de oncología, por el tema de todos los procedimientos que se van a hacer, que hacer una vía. Es distinto, ¿no? Y la torre de alta complejidad se va a demorar mucho más. Así, yo quisiera decir que la va a inaugurar, no la va a inaugurar. Inauguraré la UNI, que compré en mi primer gobierno, en que estaré, y gracias a la senadora que ha estado pendiente de la votación. Bueno, a todos. Realmente está siendo un equipo muy bonito porque nos repartimos tareas y todos dicen usted vaya y moleste todos los días por este y usted este por este, y ahí vamos avanzando todos al tiempo, pero pues la torre de alta complejidad no la inauguraré yo, pero pues sí queremos que tenga todo el avance posible. Y bueno, ahora lo que sí voy a inaugurar el otro año es la torre de urgencias del San Rafael, que le acabamos de adicionar 7.000 millones. Ahora, no quise complejizar la rueda de prensa porque tenemos más o menos unos 20 convenios que suscribimos desde el departamento con entidades y municipios que van a permitir hacer muchas obras. Pero estamos hablando hoy de pacto, por eso nos concentramos. Daniel, qué pena. No, tranquilo, gobernador. Buenos días para todos. Gobernador, yo quisiera consultarle por un proyecto que usted mencionó específicamente, y es el del nuevo módulo de la PETAR, que vimos que vino el año pasado la entonces ministra y se hizo la firma de este convenio, pero luego entiendo que nunca empezó la obra, y lo que se dice en la ciudad es que los estudios quedaron mal, y que hay que hacerlos, y que hay que poner más plata. Quisiera saber si eso es cierto y si no, ¿en qué va ese proyecto? Bueno, digamos que cuando vino la ministra se hizo, digamos, como el anuncio formal, pero no se hizo el convenio. Digamos, podría yo decir que ese día se dio la buena noticia a Tunja, pero hasta 8 meses después se suscribió el convenio, que es el mecanismo legal que permite. Cuando el Findeter entró a revisar los estudios y diseños, se dio cuenta que esos estudios y diseños es menester actualizarlos, y se hizo ese proceso. Ahorita Findeter ya está en el proceso precontractual para iniciar la obra. Eso no lo contratamos nosotros, sino Findeter. Lo que hasta ahora nos han dicho es que no se requieren nuevos recursos, pero sí me parece responsable que en vez de arrancar una obra mal planeada, que después termine en un elefanto blanco, se haya tomado el tiempo de hacer esa actualización. Así que esperamos que Tunja tenga pronto ese módulo, que ni siquiera es 5 de la PETAR. Yo no sé quién le puso 5, porque realmente es el módulo 4. Bueno, y para finalizar esta rueda de prensa, por la primera del tiempo y las diligencias que tienen los periodistas, finalizamos con Carlos Ramírez. Gracias, muy buenos días para todos. Gobernador y pues congresistas, básicamente el corredor Bogotá-Tunja-Sogamoso es vital, sobre todo para proyectando el desarrollo a futuro del departamento. Usted lo decía en su campaña, el tren
Queremos saber, ¿este tren beneficiaría, y como usted lo está proyectando, al sector industrial solamente, o ustedes están proyectando un corredor férreo que a futuro pueda también transportar a la comunidad? Ese es el tema que más me gusta porque es como mi proyecto bandera. Cuando ustedes entran a mi despacho ven un tren allí pintado por un artista boyacense. Lo primero que logramos, eso fuera del pacto, es decir, querido presidente de la Asamblea que está por ahí, creo, Jonales, que debió habernos acompañado aquí al frente en el protocolo siempre, el presidente de la Asamblea nos ayuda. Quiero contarle al presidente que hoy en nuestras cuentas estamos hablando de hoy garantizados recursos por 1.6 billones de pesos de gestión que se están ejecutando y ya garantizados en Boyacá. Y estamos pendientes de, que es la tercera diapositiva, de 564.000 más. Es decir, estaremos, si esto se logra este año, compañeros congresistas, que por eso hay que seguir apretando y todos los días estar allá. Por ejemplo, el COMPES de educación, los 287.000 millones. Si ese COMPES se aprueba este año, si logramos que lo de agro se garantice este año, que más, estamos hablando que estamos llegando a 2.1 billones de pesos en los 2 primeros años, de una gestión que nos comprometimos de 3.1, es decir, vamos muy bien. Y yo espero que esa cifra se supere, así que agradecer a la Asamblea. Y decir que en el tren ya gestionaron 150.000 millones que se está ejecutando una obra que ustedes han visto desde Sogamoso hasta Paipa. No sé si han visto que están cambiando todos los rieles y todo. La trocha reemplazando, con la misma ancho de trocha, están reemplazando todos la base de los rieles y demás, para que pasemos de una velocidad de 25 a 50 kilómetros. Y eso podríamos pensar en habilitar el próximo año un tren estudiantil todas las semanas allí, que es un proyecto que nosotros tenemos. Por esa razón, esto no es una noticia tan buena, pero tengo que decir, porque no tengo que decir lo que la gente quiere escuchar, sino lo que los ciudadanos deben saber, y es que este año, por esas obras, es probable que no alcancemos a poner en operación el tren turístico de Navidad. Solo va a poder ser desde Berencito hacia Paz del Río. Va a haber tren turístico en Navidad, pero hoy por esas obras no es tan fácil lograr que tengamos el trayecto del tren turístico. Pero en el futuro ese tren turístico será mucho mejor. Estamos trabajando porque en el COMPES férreo que falta incorporen el billón de pesos desde Paipa hasta Bogotá. Pero ya va avanzando. Y Carlos, y ya firmamos 19.500 millones con la Financiera Nacional de Desarrollo, es decir, ya está avanzando la prefactibilidad de nuestro tren de mediana velocidad, que es distinto a mejorar la trocha que está para la carga. Lo que se pretende es habilitar un tren, que sería un tercer riel, que tiene que ser una trocha ancha, porque el tren va a tener una velocidad de 120 kilómetros en promedio, que va a permitir que tengamos un tren en el futuro. Y se quedaron los 150.000 millones de pesos que están aquí consignados para que contrate la Agencia Nacional de Infraestructura la factibilidad de ese tren de mediana velocidad. Nosotros esperamos entregar a mediados del próximo año, en agosto, el estudio de la prefactibilidad para que la Nación contrate la factibilidad, y en el 2027, si todo sale bien y alcanzamos a tener la factibilidad, y ese es mi sueño más grande, que no es tan fácil lograrlo, pero estamos trabajando en ello, es lograr dejar firmado el contrato entre la Nación y un privado para garantizar que tengamos un tren de mediana velocidad. Así que avanza muy bien. Ahora también hay que decir que estamos presionando duro al concesionario de la vía. Ustedes han visto, Wilmer hizo un debate de control político, Caro, Jaime han estado pidiendo reuniones en el Ministerio de Transporte, el ANI, para que podamos mejorar la doble calzada, que está en unas situaciones lamentables. Y bueno, y hay también decir, no sé si ese debate ya se dio, que van a ser de pronto, pero a propósito ahí debe haber una responsabilidad política de quien lidera la oposición, y es qué pasó cuando se le entregó a Limpias la doble calzada quedándose con el peaje. Eso que creo que amerita una discusión más a profundidad, y que es bueno que ese debate se dé en el Congreso, y allá estaremos muy pendientes. Mira, a propósito de la doble calzada, ¿no?, y de los recursos, no quiero decir algo muy concreto, y es que ese tema es un tema en el cual todos debemos insistir como bancada boyacense.
Alguien me hizo el comentario hace poco de el criterio de priorización de la inversión respecto a los corredores viales. Y es que para poder sacar adelante estos recursos, el gobernador del departamento de Boyacá y su equipo logró conectar las inversiones de Boyacá con las prioridades del gobierno nacional. Y no es un tema menor. Seguramente en otro contexto, con otros tipos de prioridades, hubiésemos logrado la variante de Duitama, la variante de Paipa y mejorar la movilidad conectando también a través de la doble calzada hasta Sogamoso con recursos de la nación, mucho más recursos. Pero aquí lo que nadie sabe, y hay que decir las cosas como son, es que nosotros, digo el gobernador y este equipo, desde el primer momento, como bien lo dijo Wilmer, articulamos el Plan Nacional de Desarrollo con el Plan Departamental de Desarrollo. Es decir, que estas obras corresponden a prioridades del gobierno nacional, por eso el gobierno nacional les da recursos. Y lo excepcional, o que lo que yo particularmente sé que es muy meritorio de estos recursos que hoy el gobernador de Boyacá hace un balance que tuvo que hacerlo por los ataques precisamente que se han venido presentando, para no desinformar, es que logramos todos juntos que estos proyectos fueran reconocidos por el gobierno nacional como una prioridad para ellos, cuando las prioridades han sido Amazonas, Chocó, Putumayo y toda la Colombia olvidada. Boyacá es de los pocos departamentos, debo decir, y nos lo reconocen en el gobierno nacional, en los distintos ministerios a donde vamos, que también se priorizó, teniendo en cuenta que esto está amarrado todo un tema de transición energética, de desarrollo alrededor del agua y de bienestar campesino. Bueno, les quiero decir algo rápidamente de la historia de la BTS. Yo, cuando llegué al Congreso, nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo metimos la culminación de la BTS, porque no es BTS, es BTD. Se quedó en Duitama, nunca llegó a Sogamoso. Entonces, cuando la metimos ahí, empezamos a hacer reuniones con la ANI, con el INVIAS, además por el deterioro de la vía tan alto que tenía en ese momento y que todavía tiene. Pues, a sorpresa que nos dimos cuenta de que en el 2020-2021 permitieron al concesionario devolver el 45% de la concesión, pero quedarse con los peajes. Yo me pregunto, queridos periodistas y comunicadores, ¿qué carajos estaba haciendo el presidente de la Comisión Sexta, que es la oposición en la Asamblea? Que la Comisión Sexta es la encargada de hacer control político al sector de infraestructura del país. ¿Qué estaba haciendo cuando permitieron que devolvieran más de 85 kilómetros que tenía la concesión de responsabilidad del INVIAS y de la Nación? ¿Qué estaba haciendo el viceministro de Transporte boyacense en ese momento? Hoy la responsabilidad del tramo Villapinzón-Venta Quemada-Tunja, que es el más deteriorado que tiene la BTS, es del INVIAS, porque en ese momento firmaron ese otro sí entre el concesionario y la ANI para devolverle a la Nación ese tramo, pero sí seguir cobrando los 3 peajes, que además no son nada baratos, que tiene la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso. Yo les quiero decir, gracias a ese control político, logramos la asignación de 56.000 millones de pesos del gobierno nacional. Se adjudicaron este año, en febrero, para hacerle mantenimiento, mejoramiento y la operación de ese corredor Villapinzón, Venta Quemada, Tunja, y la glorieta de Tío Sosa, Sogamoso, Nopsa, Sogamoso también. Hoy en este momento los están ejecutando, van mal en la ejecución, van hasta ahora en un 15% de ejecución, deberían de ir ya casi a un 30%. Les estamos haciendo control político, está pendiente el control político que invitaremos a todos los periodistas y a su merced Gober y a mis compañeros congresistas. Yo he estado pues obviamente pendiente de este tema de la BTS. Hicimos que el concesionario se movieran a hacer mantenimiento en el tramo que está concesionado aún, y la diferencia es notorio. La carpeta asfáltica del tramo concesionado es perfecta, está muy bien, en muy buen estado. Hicimos cambiar la señalización vertical en muchos tramos, horizontal en muchísimos tramos, pero aún falta mucho más. Nosotros haremos ese control político, y yo invito a los boyacenses a que también le hagan control político a esos políticos que en ese momento se hicieron los de la oreja gorda y no supieron, entonces, que no sabemos nosotros qué estaban haciendo, y permitieron esa reversión, que ahora tiene en vilo el corredor más importante, Carlos, que tiene obviamente conectividad vial el departamento de Boyacá.
Así que nosotros estaremos muy pendientes y las estaremos contando cómo avanza eso. Alguna vez hubo una promesa también que me acuerdo mucho, que en estos días estuve en la ANI con el vicepresidente de la ANI. Le dije, venga, si el presidente de la ANI fue en el 2019 a Duitama y prometieron que por fin Duitama iba a tener la variante de Duitama. Yo no la veo, no la conozco todavía, ni siquiera hay estudios y dicen que el puente peatonal de la ciudad de Duitama, industrial, no existe, lo estamos gestionando con este gobierno. Entonces, pues también hay que decir, venga, así como hacen allá control político y cuestionan y a veces inventan más de la cuenta, pues también rindan cuentas de cómo fue su gestión y qué omitieron también. No sabemos si por intereses personales, pero si realmente eso es algo que yo como ingeniero civil, como boyacense, yo reclamo de la vía más importante que tiene el corredor vial y la clase política en su momento que permite esto. Sí, me toca decirme que es que le prometí a mi hijo que lo recogiera. Señor gobernador, mire, hay expectativa en el departamento de Boyacá frente al convenio 987 que tiene que ver con la vía Duitama-Charalá y al de la Cabuya, que seguramente pues, va a generar mucho progreso para Boyacá y Casanare. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué novedades hay al respecto? Bueno, en el contrato del Pacto Bicentenario de Duitama-Charalá, el contrato avanza muy lento porque las vigencias quedan a 10 años, pero yo estuve visitando la vía y entre el kilómetro 8, que era el pavimento antiguo, y el kilómetro 12, que es donde yo ejecuté el pavimento del 12 al 20, realmente se están haciendo unas obras de muy buena calidad, eso se va a cerrar esa ventana, así que, y se está haciendo un mantenimiento del 0 a 8, así que yo espero que a más tardar en el primer semestre del próximo año tengamos totalmente pavimentada la vía del 0 al 20. Nosotros, para no esperar que el Invías nos entregara los estudios, que ahí se demoraron y nunca nos entregaron, contratamos estudios y diseños con recursos del regalías del departamento para hacer del 20 al 27.8, que es básicamente donde queda el Carmen, ¿cierto? Entonces vamos a llegar con pavimento hasta el Carmen, que serán recursos de la cofinanciación del Pacto Bicentenario que pues pondremos en su momento con la aprobación de la Asamblea. Y esperamos que los recursos restantes pues se puedan ejecutar y tratar de avanzar lo más rápido que se pueda. Ahora ese corredor tiene un problema y es que en Santander hay muy pocos avances. Es decir, podríamos pronto terminar el corredor de la parte de Boyacá, pero en Santander no mucho. Y frente a Socha, la Cabuya, va avanzando la obra más lento que Duitama-Charalá, porque al contratista es un poco complicado. Se está haciendo el puente del Boche con recursos de ese. Yo pedí además que se hiciera el paso de la vía nacional por Belén también, se le puedan asignar unos recursos que está deteriorada. Y esperamos nosotros poder, con recursos del departamento también en nuestra cofinanciación, hacer una inversión importante, sobre todo llegando al empalme, que también esa vía es trascendental. Ahora, el Pacto Bicentenario va muy lento, son vías nacionales y esperamos nosotros pues, que ojalá pudieran adelantar esas vigencias. Ahora, hay que decir que los contratos son contratos del gobierno nacional. Bueno, muchas gracias a todas y todos, Dios los bendiga, que tengan un